cuenta. Señor presidente, voy a dar la cuenta. Ha llegado una excusa del señor subsecretario del Interior, señor Gali, mediante la cual manifiesta que por motivos de agenda no podrá participar del segundo punto de la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Se toma nota. ¿Algo más? Eso nomás, presidente. Muchas gracias, secretario. Quiero saludar a los colegas, al señor canciller. Quiero ofrecerle la palabra al ejecutivo del proyecto. ¿No se escucha? Se distorsiona, me parece a mí, puede ser el único, pero se escuchaba medio distorsionado. El resto se escucha bien, estaba lento. Sí. Me fui a poner corbata, Me fui a poner corbata, presidente, disculpe, Sí, no, Señor sí, ahora... prosiga. Quiero darle la bienvenida a todos, saludar al señor ministro, ofrecerle la palabra a la Cancillería y posteriormente a quienes correspondan de la subsecretaría que estén viendo el proyecto en particular en discusión para profundizar las relaciones comerciales con la República Federativa de Brasil. Señor ministro, tiene la palabra. Señor presidente, honorables senadores, primero, antes que nada, muchas gracias por la citación, por el tema que se ha colocado en tabla. Me acompaña el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, don Rodrigo Yáñez, y también el jefe del equipo negociador, el señor Felipe Lopandía, para, si fuera necesario, responder preguntas más técnicas. Señor presidente, Chile ha planteado una política de apertura económica y de una u otra manera nuestra economía está profundamente vinculada con el exterior. Hoy día grandes áreas económicas del país tienen un potencial de venta que no podría ser cubierto por la demanda local. Y por tanto, la apertura de nuevos mercados para Chile y los chilenos es fundamental. En un momento como estamos viviendo hoy día, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene hoy día una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y del cual además depende ProChile, tiene como una de sus funciones, primero, el preservar los mercados y tratar de mantenerlos abiertos para el comercio exterior, y por otro lado también diversificar nuestros mercados, considerando que hoy día el 50% de nuestras exportaciones se dirigen a India, a China y en segundo lugar a los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso particular de Brasil es el 50% de la población latinoamericana, sudamericana. Es un país de un tamaño de dimensiones significativas y a pesar de lo cual posiblemente tenemos un mercado con él aún que podríamos mejorar sustancialmente. Bajo el mandato de la entonces presidenta Michelle Bachelet, yo quiero recordar que se suscribieron los acuerdos con Uruguay en el 2016 y Argentina durante el año 2017, y con posterioridad, donde el gobierno del presidente Piñera se suscribió el acuerdo de libre comercio con Brasil en el 2018. Se trata así, presidente, de una acción dirigida como política de Estado para firmar acuerdos con estos países que son parte del Mercosur, y el acuerdo que solicitamos poner en consideración del honorable Senado y de esta comisión es el acuerdo de libre comercio con Brasil, que fue firmado, como señalé, por el presidente Piñera y por el presidente Michel Temer. Quiero también informar de que están concluidas las negociaciones con Ecuador el pasado mes de febrero,
y que se han comenzado las tratativas para negociar un acuerdo de similares características con el Paraguay, porque de una u otra manera vemos que las relaciones vecinales siguen constituyendo un eje central de nuestra política exterior, y que en tiempos de incertidumbre uno siempre tiene que mirar con especial dedicación lo que sucede en su propio barrio. En lo que respecta a Brasil, Brasil en el año 2019 fue nuestro primer socio comercial de la región. No nos olvidemos que China lo es a nivel mundial, Brasil lo es a nivel regional, y Brasil además es el tercero a nivel mundial, solo superado, como señalé, por China y los Estados Unidos. Las exportaciones a Brasil concentraron el 4,5% de los envíos chilenos al mundo y el 30% del total de los envíos que hacemos a Latinoamérica. A Brasil se destacan exportaciones de salmón, 598 millones de dólares, vino embotellado, 1.149 millones, y en las exportaciones a Brasil alcanzan los 3.157 millones. Julio, todavía no avanza en la presentación. El ministro está en una introducción. En tanto, las importaciones desde Brasil sumaron 5.650 millones y tuvieron durante el año 2019 un descenso de 16%. Además, un 65% de esta disminución se explica por las menores compras de petróleo, que alcanzaron 1.537 millones. Brasil fue un importante destino de una variedad importante de productos chilenos, fuera de lo que le señalé a usted, el vino embotellado y el salmón. Tenemos productos químicos orgánicos, cajas de cambio, muy interesante. Yo pregunté 2 veces cómo caja de cambio. Sí, cajas de cambio se exportan a Brasil, aceite de oliva, entre otros. Además, Chile fue el principal proveedor de una serie de productos como cátodos de cobre, que tienen un mayor valor agregado, salmones, vino envasado, metanol, yodo, etc. A su vez, Chile fue el principal destino de exportaciones brasileñas, como carne deshuesada de bovinos, carrocerías de vehículos, manufacturas de hierro, acero, entre otros. Por más de 20 años, la relación económica comercial con Brasil se ha regido a través del Acuerdo de Complementación Económica, el AC-35. Me recuerdo que el AC-35 incluso fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en los años 90, por si se podía hacer o no se podía hacer la modificación de aranceles, fruto de negociaciones que no pasaran por el Congreso. En ese momento se discutió. Y este AC-35, Acuerdo de Complementación Económica 35, fue suscrito por Chile con los países fundadores del Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y si bien ha sido una herramienta muy útil para la internacionalización de las empresas pequeñas, medianas y grandes, está enfocado particularmente al comercio de bienes, donde actualmente existe una total liberalización de aranceles, por lo cual resulta fundamental adecuar los estándares mediante la incorporación de nuevas disciplinas propias de una agenda comercial del siglo XXI. Ahora, este acuerdo que fue celebrado con Chile, entre Chile y Brasil, conforma el protocolo adicional 64 del AC-35, Chile-Mercosur. Tiene un preámbulo, 24 capítulos, y tiene como propósito no solamente la liberación comercial arancelaria, sino también otros aspectos, como la incorporación de nuevas disciplinas de última generación, pero también la actualización de las disciplinas ya existentes. La acción antes descrita, en caso de ser aprobado este tratado en Chile y en Brasil y constituir, por tanto, un documento jurídico entre las partes, va a otorgar mayor certeza jurídica a los exportadores e importadores de ambos países, resguardando al mismo tiempo la facultad regulatoria de cada Estado.
También va a otorgar mayor transparencia y seguridad a los flujos bilaterales, tanto en bienes como en inversiones y servicios. Igualmente, otorgar certeza jurídica, que es un elemento de decisión para las empresas extranjeras interesadas en invertir en Chile y que desde el país desean expandirse al mundo. Certeza jurídica es un factor que tiene una relevancia muy sustancial al momento de invertir. Como lo señalé antes, señor presidente, este tratado incorpora nuevas disciplinas en materia de telecomunicaciones, comercio electrónico, comercio de servicios, medio ambiente, laboral, género, MIPYMES, cooperación económica, comercial, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública y política de competencia, facilitación de comercio y buenas prácticas regulatorias, entrada temporal de personas de negocios y por primera vez en un acuerdo de libre comercio se incorporó un capítulo de cadenas regionales y globales de valor constituyendo un marco regulatorio moderno y que cumple con las expectativas y estándares de las actuales negociaciones internacionales. Por otra parte, ambos países acordaron incorporar al Acuerdo de Libre Comercio el Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones, que fue suscrito el 23 de noviembre del año 2015, así como su Protocolo de Inversiones en Instituciones Financieras, que fue suscrito el 27 de abril del 2018, con el propósito de dar una mayor solidez e integralidad. Lo mismo se realizó con el Acuerdo de Compras Públicas, que fue suscrito el 27 de abril de 2018 entre Chile y Brasil. Es decir, este Acuerdo de Libre Comercio contempla capítulos relacionados con materias de inversión y servicios financieros, así como con la contratación pública. Cabe mencionar que esta es la primera vez que Brasil asumió en un acuerdo bilateral de comercio compromisos en materia de comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, cadenas globales y regionales de valor, género y competencia, medio ambiente y asuntos laborales. Cabe señalar también, señor presidente, honorables senadores, que las diversas normas y materias abarcadas en este acuerdo coexistirán de manera armónica con las disposiciones contenidas en el enlace 35, así como con el convenio entre Chile y Brasil para evitar doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta, que fue suscrito en el año 2016. En consecuencia, las materias y disposiciones que incorpora este nuevo acuerdo propician escenarios para un mayor intercambio comercial, tanto de bienes como de servicios, sin alterar las actuales condiciones que existen entre ambos mercados. El comercio bilateral de bienes continuará rigiéndose por el Acuerdo de Complementación Económica 35, Chile-Mercosur, bajo el cual todos los productos de origen chileno están libres de pago de aranceles al ingresar al Brasil. El proceso de negociación de este acuerdo fue debidamente informado y sociabilizado ante la sociedad civil, utilizando las diversas herramientas disponibles para tales fines. Respecto al contenido de las negociaciones de este acuerdo y en el marco del procedimiento de transparencia, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales dio curso al proceso del cuarto adjunto, integrado por organizaciones no gubernamentales, organizaciones académicas, gremios públicos y privados, entre otros. En carácter presencial, por lo cual se realizaron 4 reuniones. Para Chile, señor presidente, la concreción de este acuerdo es un logro más de nuestra política comercial abierta, mantenida por más de 25 años, y que ha permitido que los productos y servicios chilenos lleguen a todos los rincones del planeta. Quiero, presidente, nuevamente señalar que Brasil es nuestro principal mercado de la región. Este acuerdo es muy relevante para las exportaciones no de cobre, lo es especialmente para las pymes. Brasil es el principal mercado en comercio electrónico y servicios y productos orgánicos. Y este Tratado de Libre Comercio, como hemos señalado, contempla por primera vez un capítulo especial para las pymes en materia de capacitación, incentivo al comercio, y otro sobre comercio electrónico, que va a permitir o facilitar las compras públicas y nos van a dar acceso por primera vez a este mercado, que es 10 veces más grande que el chileno. Y finalmente hay un capítulo de servicios
que impide la discriminación. Si a usted le parece, señor presidente, y lo considera adecuado, el subsecretario o el negociador jefe podrían profundizar en la materia. Gracias. Muchas gracias, ministro. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Quisiera brevemente exponer ante esta comisión el acuerdo. La lámina siguiente, por favor. Básicamente explicar que tiene dos bloques esta presentación. Si puede pasar a la lámina siguiente. El primero es revisar la historia económica brevemente entre Chile y Brasil, y el segundo es los beneficios del acuerdo, donde quiero destacar lo que ha señalado el ministro en relación con el auge del comercio electrónico y el comercio de servicios, lo que significa Brasil como mercado, y también la participación de sectores como las mujeres en el comercio a través de un capítulo específico. Recalcar que este es el primer acuerdo que Chile tiene con un capítulo específico en materia de cadenas regionales de valor, y por lo tanto lo que buscamos es justamente dar herramientas en nuestro escenario y entorno natural y directo con el que es el principal socio comercial de Chile en la región. Y en la lámina siguiente, solamente algunas cifras que el ministro ya mencionó, pero quiero destacar el consumidor brasilero y el atractivo que tiene para el exportador chileno, tanto en las materias tradicionales de intercambio de bienes como en la economía digital. En el ámbito del e-commerce, los dispositivos móviles en Brasil ya representan más del 50% de las transacciones online. Brasil es el cuarto en consumo de alimentos saludables a nivel mundial y mueve 23.000 millones de dólares al año en esa industria. Y también existe un incremento importante en el consumo de alimentos orgánicos que está en consolidación, especialmente cuando estamos hablando de frutas, de hortalizas, lácteos y otros de origen animal con mayor valor agregado. Finalmente, un dato también importante a propósito de nuestras industrias creativas cuando hablamos de comercio de servicios: el número de gamers en Brasil al 2020 van a ser más de 70 millones de personas, y ese es un ámbito que queremos también aprovechar en el ámbito de la nueva economía a propósito de este acuerdo. En la lámina siguiente vemos de manera más concreta nuestra apertura hacia América Latina y en específico con Brasil. Los envíos a América Latina se han multiplicado 262 veces y en el caso de Brasil han aumentado 527 veces. Es decir, en total, al final del día, destacando que del total de nuestros envíos, el 32% va al mercado brasilero, claramente hace a este país, lo convierte en nuestro principal socio comercial en la región. En la siguiente lámina, solamente para mostrar una breve cronología, este es un acuerdo que se suscribe en el marco de la arquitectura jurídica del AC35. Y el AC35 se inicia en el 96, ya lo dijo el ministro, el calendario de desgravación arancelaria ya se cumplió y por lo tanto este es un acuerdo que no tiene carácter arancelario, sino que profundiza en aquellas disciplinas que quedaron al margen del avance que se hizo principalmente en el ámbito del comercio de bienes del AC35 y por lo tanto viene a complementar y como ya lo dijo también el canciller, reforzar con mayor certeza jurídica a los exportadores e importadores de nuestros países, resguardando al mismo tiempo lo que son las facultades regulatorias de cada estado, pero sí con mucha transparencia y seguridad para nuestros flujos bilaterales de comercio. En la lámina siguiente, quisiera destacar que Brasil se ha consolidado como nuestro principal socio comercial en la región. El 2019 nuestro comercio sobrepasó los 8.800 millones de dólares y desde la entrada en vigor del acuerdo nuestro intercambio comercial ha crecido una tasa promedio anual del 5.8, me refiero al AC35, mientras que las exportaciones a razón de un 4.7 anual. En la siguiente lámina, respecto a los impactos en las exportaciones, quisiera destacar que en el 2019 un total de 1.174 empresas exportaron 1.144 productos, es decir, un aumento de un 45% en el número de empresas y un 37% en el número de productos desde la entrada en vigor del AC35, contribuyendo por lo tanto
a nuestra diversificación. Pero esto ha significado que Brasil se haya transformado, por ejemplo, en el mayor mercado de destino de algunos productos como el vino tinto Cabernet Franc embotellado, las cerezas en conserva, las moras frescas, papas frescas, aceite de oliva, productos químicos, aluminio, cajas de cambio y alambres de cobre, como ya lo decía el ministro, entre otros productos emblemáticos donde destaca especialmente el salmón. Y en la lámina siguiente, respecto de las exportaciones industriales, que son nuestro principal rubro exportado a Brasil, estas han crecido a una tasa promedio anual de un 8.9%, creciendo desde 248 millones el 96 a 1.752 el año pasado. Es muy importante destacar el aumento de los envíos silvoagropecuarios y pesqueros. Ya mencionaba el salmón en este ámbito, creciendo una tasa anual promedio de 3.6%, alcanzando 152 millones el año anterior. En el ámbito de servicios, el 2019 las exportaciones a Brasil representaron solo un 2% de estas exportaciones al mundo, y por lo tanto acá es donde nosotros creemos que este acuerdo va a ser y va a otorgar herramientas que no tenemos en el comercio con nuestro principal socio comercial, porque incentiva los envíos y la utilización de medios electrónicos para ello, y la región es el principal mercado de destino por razones obvias de nuestras pequeñas y medianas empresas. En la lámina siguiente podemos observar, y quiero destacar, que todas las regiones del país tienen oferta exportable de interés para el mercado brasilero, pero para 9 de las 16 regiones Brasil es un importante socio comercial, especialmente importante. Y aquí destaco el 35% de las exportaciones de Aysén, por ejemplo, o de Magallanes, que con un porcentaje similar hoy se destinan a ese mercado. Y en la lámina siguiente, detallar quienes están actualmente detrás de estas exportaciones. Y vemos que hay 713 empresas de gran tamaño y 428, es decir, un tercio corresponden a MIPYME. Por lo tanto, más allá de que el valor no representa el número de entidades y todavía existe ese desbalance, aquí es donde nosotros queremos enfocarnos especialmente a través de los capítulos respectivos de PYME, que existe en particular en este acuerdo, el capítulo de servicios, el capítulo de comercio electrónico y el capítulo de compras públicas, todos los que dan cuenta de reglas tremendamente sensibles para el éxito de las PYME en el comercio exterior. Como ya lo mencionó el canciller en la lámina siguiente, este es un acuerdo firmado en noviembre del 2018 entre los presidentes Piñera y Temer aquí en Santiago, y aquí hacemos énfasis en la lámina siguiente de lo que significa este acuerdo, que ya decía pertenece a la arquitectura del AC35. A su izquierda pueden ver las reglas que hoy día existen en la arquitectura del AC35, principalmente vinculadas al comercio de bienes, y pueden ver a su derecha cómo complementamos con nuevas disciplinas este acuerdo, donde, como ya lo reitero, y por ello es que no tiene impacto fiscal, este es un acuerdo que no tiene carácter arancelario, dado que eso se abordó en el AC35 con calendarios de degradación ya finalizados, sin perjuicio de los productos que se encuentran sujetos a bandas de precio. En el caso del alcance que aparece en pantalla, ya mencionaba el ministro las nuevas disciplinas. Vuelvo a destacar los capítulos que se relacionan con las PYME y también el capítulo que por primera vez tenemos en un TLC de cadenas regionales y globales de valor, y por lo tanto estamos convencidos que alcanzamos un marco regulatorio moderno que cumple con las expectativas y estándares de las actuales negociaciones internacionales. En la lámina siguiente se puede observar el contenido del capítulo, del acuerdo, donde parte con un preámbulo, 24 capítulos que abordan estas distintas materias, y que algunas de las cuales vamos a abordar a continuación. En la siguiente podemos ya entrar al análisis de un capítulo especialmente relevante en materia de facilitación de comercio, y que lo que permite es hacer más expeditas y eficientes las operaciones de importación, exportación y también de tránsito de bienes entre nuestros países, destinando medidas para poder favorecer la libre circulación de mercancías. Incorpora disposiciones relativas a publicación de leyes y reglamentos que incidan en la importación, exportación y tránsito de mercancías,
derecho a apelación o recurso ante decisiones de autoridades aduaneras, uso de tecnologías de información para el despacho eficiente en frontera, y también una apropiada gestión de riesgos en materia de fiscalización, orientando las inspecciones a las operaciones más riesgosas. Aquí es donde también aprovecho de recalcar que este acuerdo sienta las bases para también avanzar conjuntamente en la implementación de herramientas que contribuyan a dar más fluidez al comercio, como la utilización de la ventanilla única de comercio exterior, conocida en Chile como CISEX, la utilización de documentos en formato electrónico y también el reconocimiento mutuo de operador económico autorizado, también conocido como OEA. Estas materias incluyen disposiciones en cooperación aduanera, otorgando un instrumento bilateral para el intercambio de información entre nuestras aduanas, lo que es clave para una gestión de riesgos y control eficiente de las operaciones de exportación e importación. Quiero destacar que, dado que la arquitectura tradicional del AC-35 nos revierte a Chile por cualquier problema bilateral a discutirlo con los 4 países del Mercosur, este acuerdo nos da herramientas para poder abordar directamente los problemas que tenemos con Brasil a través de la creación de comisiones específicas en materia de facilitación de comercio de carácter bilateral. Lo mismo en el caso de OTC o obstáculos técnicos al comercio. Doy un ejemplo que enfrentamos hace algunos meses con Brasil a propósito de la regulación técnica que prohibía la incorporación de agua al vino, práctica que se encuentra aceptada por la Organización Mundial del Vino, dentro de las prácticas generalmente aceptadas en la enología. Esto fue considerado por nosotros, evidentemente, un obstáculo técnico al comercio. Brasil notificó esto en el ámbito de la OMC y afortunadamente Brasil retiró de tramitación esta norma, pero de haber subsistido hubiésemos tenido la posibilidad de haber levantado esto en el caso de una comisión bilateral, como ya lo estamos haciendo con Argentina a propósito del Tratado de Libre Comercio que ya se aprobó y que cumple de alguna manera este mismo rol también de darnos más herramientas en el ámbito bilateral, más allá de que la arquitectura jurídica es el AC-35. Y en la lámina siguiente, por lo tanto, muy importante las normas que se refieren a medidas sanitarias y fitosanitarias de este acuerdo, porque confirma los derechos de ambas partes respecto del acuerdo MSF de la OMC, que tengan un impacto directo en la bilateral, pero también se establece el reconocimiento de equivalencias que facilita el comercio de los bienes sujetos a medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto cumpliendo con las normas de inocuidad y sanitarias y fitosanitarias que establezca el SAC en nuestro caso, y también estableciendo un procedimiento que tiene que regular el SAC a propósito de cómo se puede reconocer esto a propósito del intercambio de listas de establecimientos. Es decir, no es automático, sino que queda sujeto a la potestad del servicio agrícola y ganadero. Pero eso va a permitir agilizar los procesos de autorización, en el caso nuestro del sector pesquero agrícola, donde existen 168 establecimientos habilitados y que en el futuro no van a requerir la habilitación de la autoridad brasilera, bastando la autorización, por ejemplo, de Cernapesca, cumpliendo con estos prerequisitos que ya mencionaba. Por lo tanto, mantener y fortalecer la institucionalidad creando un nuevo comité de MSF va a permitir atender con mayor agilidad los asuntos relacionados con el desarrollo y aplicación de este tipo de medidas en el ámbito de la pesca, la acuicultura y también las materias agrícolas, facilitando el proceso de apertura sanitaria y fitosanitaria en los mercados, que implicará mayores oportunidades de negocio en una industria, especialmente en el ámbito de orgánicos y otros, que representan una oportunidad y que hoy día dan trabajo a cerca de 70.000 chilenos en el caso de la industria salmonera. En la lámina siguiente, en el ámbito de las medidas técnicas, obstáculos técnicos al comercio, perdón, aquí destacar el compromiso de transparencia respecto de las propuestas regulatorias de productos que van a tener un plazo de 60 días para consultas internacionales ante la OMC, en cumplimiento del acuerdo OTC respectivo que ambos países tenemos, pero incorpora un comité específico bilateral a propósito de obstáculos técnicos al comercio, donde podríamos haber abordado o podríamos tratar en el futuro casos como la regulación del agua en el vino, que ya mencionaba, para todas estas materias de carácter no arancelario.
y que era necesario complementar a propósito del AC35, que nos revierte a los 4 países del Mercosur para solucionar un problema que tenemos con uno de los 4. Y por lo tanto, vamos a poder alcanzar acuerdos que permitan facilitar y armonizar el comercio, estableciendo un trabajo bilateral, aumentando las confianzas entre nuestros reguladores, en el caso de Anvisa, de Brasil con MinSal y ISP en el caso de Chile, en particular, y por lo tanto también destaco el anexo destinado al comercio de bienes orgánicos y ecológicos, que también va a fomentar la cooperación y el intercambio de información sobre producción, certificación y otro de este tipo de bienes. En la lámina siguiente, en el capítulo de servicios, este acuerdo asegura un derecho no discriminatorio, un trato no menos favorable con el que se otorga a proveedores nacionales, habiendo oportunidades para poder ingresar a este mercado. Básicamente, aquí estamos eliminando costos para la operación de pequeñas y medianas empresas en Brasil, donde el acuerdo establece que no va a haber limitaciones al número de proveedores extranjeros de servicios que operen en el país, tampoco las operaciones y montos transados, y tampoco va a exigir la presencia local, y aquí hago referencia a los costos a lo que me refería, es decir, no se va a exigir un proveedor de servicios mantener una oficina de representación o que sea residente en el país importador del servicio. Esto es importante dado que nosotros exportamos 164 servicios al mundo, Chile, pero 53 de ellos solamente se exportan a Brasil el año anterior. Y destacan el sector de las TIC, con prácticamente 2/3 del total de servicios, servicios de mantenimiento y reparación, administración y servicios logísticos. En el capítulo siguiente, de comercio electrónico, se busca eliminar la discriminación por origen entre productos digitales, incentivar la competencia, la no localización de servidores y el flujo transfronterizo de datos, de una manera similar como lo estamos haciendo también en el acuerdo que esperamos firmar electrónicamente en las próximas semanas entre Singapur y Nueva Zelanda, el DEPA. Estamos convencidos de que el comercio de servicios y la nueva economía van a ser fundamentales en el crecimiento y la expansión de nuestra política comercial, y para eso tenemos que tener reglas claras. Y por eso es que recalcamos que el mayor impacto de este capítulo sabemos que va a estar en las MIPYME, porque va a promover el comercio y facilitarlo por esta vía, mejorando condiciones en las que los proveedores de servicios y productos digitales chilenos van a poder operar en Brasil. En este sentido, ambos países acordaron eliminar la obligación de empresas extranjeras de ocupar servidores nacionales para operar en el comercio electrónico. Esto, de nuevo, va a permitir ahorrar costos operativos en las MIPYME, pudiendo elegir al proveedor que les ofrezca los mejores precios y servicios según sus necesidades. Este capítulo garantiza a las empresas chilenas también obtener la posibilidad de ofrecer sus productos digitales, como aplicaciones, audiolibros, software y otros, sin limitar el flujo transfronterizo de datos en el mercado brasilero. Y finalmente, se establecen normas que contemplan el reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas emanadas de ambos países. Esto también es tremendamente importante para facilitar el comercio y disminuir los costos de la operación de las pymes, es decir, un reconocimiento mutuo de firma electrónica. En el capítulo siguiente, que es especialmente importante para la ciudadanía, se establece, al igual como se hizo en el acuerdo con Argentina, la eliminación del roaming transcurrido un año desde la entrada en vigor de este acuerdo comercial. Es decir, un chileno va a poder ir a Brasil con su plan de datos y de voz normal, sin pagar sobrecostos e impuestos adicionales. Y en el capítulo siguiente, de compras públicas, que destacaba el ministro, este es un mercado gigantesco, 10 veces más grande que el chileno y que representa entre el 10 y el 15% del PIB de Brasil. Y por lo tanto, el que los proveedores chilenos tengan consagrado el principio de trato nacional, de no discriminación respecto de bienes, servicios y proveedores nacionales, para poder participar en licitaciones públicas cubiertas por este acuerdo, es tremendamente importante. No solamente las entidades públicas brasileñas, sino que también de sus órganos dependientes. Por lo tanto, la posibilidad de que estos proveedores participen en igualdad de trato respecto de proveedores locales, sin la necesidad de establecerse comercialmente en el territorio de dicho país,
va a cambiar sustantivamente las reglas del juego para nuestras pequeñas y medianas empresas a propósito del comercio de servicios y su participación en compras públicas. En la lámina siguiente, y ya yendo hacia el final de la presentación, destaco este capítulo que les decía que es primera vez que un acuerdo nuestro lo incorpora, y a través del desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas de ambos países buscamos generar nuevas, también que esto sea un driver de atracción de inversión extranjera recíproca entre nuestros países, porque tenemos la red de acuerdos de libre comercio más potente del mundo, y eso es un activo para que vengan empresas brasileñas y poder salir, por ejemplo, al Asia-Pacífico a través de nuestros acuerdos que Brasil no tiene y que está obligado a negociar a través del Mercosur. Y por lo tanto, nosotros, respecto de este capítulo y las MIPYME, estamos convencidos del mayor nivel de oportunidades que van a tener, las oportunidades de diversificación y mayor valor agregado. En el capítulo siguiente, de género y comercio, de pequeñas y medianas empresas y de cooperación, queremos recalcar el carácter inclusivo que nuestra política comercial debe tener hacia el futuro, y para eso tenemos que dar herramientas para la internacionalización de las MIPYME. Y por eso es que nos acordamos intercambiar información relevante de este segmento. Establecimos, o se establece la creación de un comité de MIPYME que busca reunir en una misma instancia representantes de los gobiernos de ambas partes para poner a su cargo la promoción y el seguimiento de las actividades acordadas en el marco del capítulo. En el caso de género y comercio, buscamos también visibilizar y aumentar la inclusión de la mujer en el comercio internacional y poder tener información desagregada por sexo, que a su vez es la base para identificar barreras e inequidades de género en el ámbito del comercio internacional. Y por lo tanto, se establece la creación de un plan de trabajo donde también jugarán un rol el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer. Según la consultora McKinsey, si se acaban las brechas de participación económica entre mujeres y hombres al año 2025, el PIB mundial sería un 25% mayor y el PIB de América Latina un 34% más alto. Y finalmente el capítulo de cooperación económico-comercial, donde se fortalece la visión de relacionamiento bilateral y un artículo específico en materia de propiedad intelectual, donde se contienen actividades de cooperación para coordinar en organismos internacionales, programas de cooperación técnica, etcétera, entre otros, destacando además el reconocimiento y la protección del pisco como una indicación geográfica procedente de Chile. En la lámina siguiente, un capítulo laboral que nos ha ayudado a despertar la conciencia pública sobre los temas laborales a propósito del comercio, y este acuerdo no es la excepción, nos compromete a cumplir nuestra legislación laboral, a no rebajar nuestros estándares laborales que cada país tiene en ejercicio de su soberanía para promover el comercio o las inversiones, y también promover la protección de las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente, además de establecer un comité laboral donde se reúnen y discuten asuntos ambos países, incluyendo áreas de cooperación, la implementación del capítulo y tratar cualquier asunto que surja entre las partes. También se establece un capítulo de comercio y medio ambiente, donde ambos países promueven altos niveles de protección ambiental, políticas comerciales, ambientales que se apoyen mutuamente, el cumplir su propia legislación ambiental y, al igual que en el caso laboral, no derogar u ofrecer derogar cualquier normativa ambiental para promover el comercio entre las partes, y una participación pública y el debido procedimiento judicial en el caso de las aplicaciones de sus propias o respectivas leyes ambientales. Al igual que en el otro capítulo, se establece un comité sobre este tema para dialogar sobre la implementación de este capítulo, identificando también áreas de cooperación. Finalmente, este acuerdo establece un mecanismo para solucionar las diferencias en la lámina siguiente, que surjan entre ambos países, con normas que permitan aumentar también los niveles de transparencia en relación con las reglas de comercio que adopten ambas partes, y compromisos para eliminar también el cohecho y la corrupción en el comercio internacional. Quiero destacar que está a disposición también de los honorables senadores, a través de la Secretaría, un informe
en detalle de los capítulos de este acuerdo elaborado por nuestra división de estudios y que ya fue distribuido a todos los miembros de esta honorable comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Quiero ofrecerle la palabra a los colegas frente a una presentación muy completa. Todos sabemos la importancia que Brasil tiene en el continente, el potencial para nosotros como economía, y por ende la importancia de pasar de lo que fue un tipo de régimen de acuerdo con ellos a esta nueva estructura. Le ofrezco la palabra a los colegas de la comisión. Senador Lagos, don Ricardo. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho a saludar al canciller, si es que está presente aún todavía, y a su secretario. ¿Ya? Agradecer la presentación. Solamente por si acaso hubieran personas mirando esta sesión. ¿Ya? Sí, disculpe. Sí, ya, no había levantado la restricción de audio. No, quería primero saludar al canciller, a su secretario, a los funcionarios que veo atrás de la Cancillería, al resto de la comisión, y poner en contexto, para los que están viendo esta sesión, que está siendo transmitida, entre paréntesis, en streaming, que van a decir, ¿y qué están discutiendo estos caballeros? Un tema tan alejado de nuestra realidad que tenemos hoy día, con el número de contagiados, la pandemia, la crisis económica. Yo lo quiero poner en contexto para darle sentido a esto, ¿ya? Que es que este tipo de acuerdo, lo que estamos haciendo, estamos generando un elemento adicional para cuando tengamos que comenzar a trabajar fuertemente en la reactivación económica, ¿ya? Y yo quiero valorar entonces el esfuerzo que se está haciendo acá, que viene de antes, pero no porque estemos hoy día en la coyuntura nos está absorbiendo desde el punto de vista de nuestra atención, nuestros recursos, nuestra energía, dejar pasar por esto, porque esto puede constituir un elemento no gravitacional, pero sí importante e interesante para sectores importantes de nuestra actividad económica en Chile, que van a asegurar un mercado en Brasil, ¿ya? Dos, hay que aprovechar, y lo digo con todo respeto a Brasil, en que ha habido un cambio en Brasil desde el punto de vista de cómo abordar los temas de integración económica, y este acuerdo se inscribe dentro de eso, ¿ya? Costó mucho. Yo cuando veo que está el tema de contratación pública incorporado, cuando veo el tratamiento que se le da a los servicios, cuando veo que se abren a discutir género y aspectos laborales, por incipientes que sean, créanme que esto es un cambio en la política comercial de Brasil, ¿ya? A incorporarlo en un tratado como este, no digo, Brasil puede hacer lo que quiera con su política exterior, pero desde el punto de vista nuestro, se asemeja a lo que Chile ha venido haciendo hace ya 15 o 20 años en materia de política exterior. Entonces creo que lo que se va convergiendo es hacia un poco lo que nosotros tratamos de adelantar en América Latina. Entonces, raya para la suma, señor presidente, solamente una pregunta bien específica. Veo ahí a don Felipe, que no lo había reconocido detrás de esa mascarilla, que es tremendamente grande esa mascarilla, Felipe, realmente una exageración me parece. Ya. En materia de compras públicas y en el tema servicios, puede ser aburrido esto, si quiere después me llama por interno, pero es realmente, ¿tiene dientes esta parte? ¿Tiene un acceso real? ¿O es todavía algo que va a haber que trabajar en el futuro para que pueda tener un impacto más directo? Lo digo porque en el tema de compras públicas, si habían países celosos de esto, uno de ellos era Brasil y otros países en desarrollo en particular que son completamente cerrados a las compras públicas de otros países, ¿ya? Y lo segundo, que en materia de servicio, si se establecen los criterios de presencia local, dato nacional, etcétera, si se eliminan eso, se identifican bien, y si eso fue en base a listas positivas o negativas, esto creo que es importante avanzar. Y solamente agradecer el tiempo y valorar nuevamente, esto va a tener una importancia a la hora de que nosotros comencemos a mirar hacia adelante cómo recuperar la actividad económica. Y por lo que dure, porque en Brasil puede cambiar la política, pueden cambiar los gobernantes, pero hay que aprovechar entonces de tener esto desde el punto de vista jurídico, aunque así sea al amparo del ACE 35, pero no deja de ser. Muchas gracias. Pido la palabra, presidente. El senador Moreira, después el senador Pizarro. Senador Moreira, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas, esperando su pronta recuperación al senador Pizarro. Se le ve muy bien, por lo tanto, es uno más asintomático.
Yo quisiera preguntar dos cosas. Decir primero que creo que la explicación del subsecretario ha sido bastante detallada, pedagógica, con los gráficos y con la presentación que hizo, y no me cabe la menor duda que, coincidiendo con lo que ha dicho el senador Ricardo Lago, este es un avance, algo importante para las relaciones entre Chile y Brasil en el campo de la cooperación económica. Y yo, sin embargo, quería aprovecharme de este minuto para preguntarle al ministro, aprovechando con respecto a esto mismo, si es que, ¿cuál es su visión? Yo sé que no es mucho tiempo, pero ¿cuál es su visión de la relación que hoy día nuestro gobierno tiene con Brasil? Si han habido cambios, sería importante conocerlo. Así que dejo plantear esa pregunta. Senador Pizarro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a los colegas, particularmente al ministro, al subsecretario, don Felipe. Yo me pongo muy contento después de la exposición completa que ha hecho el ministro y el subsecretario respecto de este acuerdo. Me tocó tener la posibilidad de acompañar, casi recién asumido, el presidente Piñera en su visita oficial a Brasil, primero Argentina, luego Brasil, con el presidente Temer, que estaba en una situación bien compleja, el presidente Temer, y sin embargo, más allá de las visitas protocolares, nosotros preguntábamos, ¿cuál es el objetivo principal de esta visita? Aparte de las buenas relaciones con un país que es muy importante para nosotros, como se ha dicho acá. Y se planteó ahí este acuerdo comercial que permite avanzar muchísimo más en todo lo que era la secuencia de acuerdos previos que ya teníamos y la profundización en materia de comercio de bienes y servicios. Creo que es un avance enorme. Ricardo Lagos tiene razón cuando plantea que desde el punto de vista estratégico, este instrumento nuevo que posibilita una oportunidad para Chile frente a un gigante, en el caso de nuestros vecinos más inmediatos, que es tremendamente importante porque es un mercado para nosotros muy atractivo y diverso. Pero es bueno ponerlo en el contexto. Ayer me tocó ser conferencista en una conferencia internacional con la Fundación Europa América Latina, el Parlamento Europeo y nosotros desde el punto de vista latinoamericano. Y ahí el desafío que se planteaba era cómo a través del multilateralismo podemos ayudar a ir superando lo que puede hacer los efectos negativos de esta crisis o de esta pandemia. Y sin duda que frente al riesgo de que muchas comunidades o sociedades, lo hemos hablado a propósito del tema migratorio que se hablará después, hemos hablado que se produce una suerte de encierro de las comunidades, de cierre de fronteras, de esos proteccionismos, nacionalismo un poco ya trasnochado, pasado de moda o realidad. Pero sin embargo la tendencia puede ser a esa si es que no hay una reacción y un fortalecimiento de las relaciones internacionales, de las instancias internacionales, las relaciones entre los países y con una cooperación que permita encarar el tema comercial, pero también el tema cultural, el tema social y la integración política. Y ahí evidentemente que el rol que puede jugar Brasil en esta materia ojalá fuera mucho más proactivo. Conociendo o leyendo lo que es la personalidad del actual presidente, se ve complejo y difícil. Pero si Brasil como país sigue abriéndose a estos acuerdos comerciales mucho más abiertos, más amplios que lo que ellos están acostumbrados, sin duda que el hecho, la inercia y el esfuerzo que pueden hacer los otros países los van a llevar, creo yo,
a transformarse en un motor de ese crecimiento y desarrollo sustentable que tanto necesitamos. Entonces, ministro, yo quiero felicitarlo en realidad por ir completando este esfuerzo. No es fácil. Brasil está en una situación compleja, no solo por la situación de la pandemia y el manejo que está haciendo el actual gobierno brasileño. Uno no puede opinar mucho respecto de ello, pero es evidente que las cifras no nos están acompañando. En todos los países de Latinoamérica, en esta última semana se ha producido un avance demasiado explosivo de la pandemia. Y eso nos obliga entonces a trabajar más que nunca de común acuerdo y en conjunto. Así es que, presidente, yo no sé si vamos a votar ahora este proyecto de acuerdo. Me parece que corresponde hacerlo, lo veo altamente positivo para las economías locales nuestras y para las oportunidades que se le pueden presentar al emprendimiento, a la pyme, en el área de la creatividad, de la imaginación, de lo que son las iniciativas, ¿no es cierto?, que nuestra gente tiene. El mercado brasileño es muy atractivo. Muchas gracias, senador Pizarro. Yo creo que está todo dicho. Quiero valorar el trabajo que han hecho en la Cancillería, la que era la Dirección Económica, ahora la Subsecretaría, en lo que ha sido este proceso de negociación. Y para no demorar, sometería a consideración de la comisión que podamos votar el proyecto en este momento. ¿Le parece, señor secretario? Don Julio. Fue a almorzar. ¿Hay un problema de audio? ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Ya. Senador Pizarro. A favor. Senador Lagos. Por favor, aunque no me han contestado las preguntas, pero no importa, las contestan después por interno, no hay problema. Estamos en votación. Senador Moreira. Por eso. Saludar primero al senador Osandón, que se recuperó rápidamente del coronavirus. Voto a favor de este proyecto. Muy bien. Senador Osandón. Hola, Manuel. Voto a favor, agradezco todas las llamadas, saludar al senador Pizarro y extraordinaria corbata la del senador Moreira. Voto a favor. Presidente. A favor. Aprobado 5-0. Pero aquí hubo que pedirle, hubo que estipularle que se fuera a poner la corbata así. Les quiero agradecer mucho a los colegas, agradecerle mucho al señor canciller, el subsecretario, por la información. Quiero aprovechar a que podamos pasar rápidamente al segundo punto de la tabla y que don Julio nos pueda activar. Estamos viviendo una situación nuevamente y lo valoramos de parte de la Cancillería, el esfuerzo por traer a muchos chilenos de regreso al país. Ayer se logró un regreso de otro grupo desde Colombia, muy importante, pero a la vez estamos preocupados con lo que está pasando con un grupo muy amplio y numeroso de venezolanos que están acampando en la vía pública en medio del toque de queda en la ciudad de Santiago, en la comuna de Providencia, fuera de la Embajada de Venezuela. Es una situación bastante crítica en términos humanitarios. Y queríamos tratar de abordar esta situación. Quiero saludar a José Tomás y ofrecerle la palabra, por cierto, porque sé que han estado participando y preocupados de este tema en particular. ¿Cómo se escucha? Sí. ¿Cómo están? De hecho, ahora mismo estoy yo acá. Estuve ayer en la tarde, bueno, estuve la semana pasada, estoy ahora toda la mañana. Hay una lista de unas 700 personas que están registradas. Hernán, por favor, ve el audio. Hernán. Que quieren volver, que esta verdad y no tomar. ¿Perdón?
Un minuto, señor Vicuña. ¿Puede hablar de nuevo porque estamos verificando audio? Muy amable, siga hablando. Ya. ¿Ahí se escucha? ¿Se está escuchando bien lo que estoy diciendo? Ahora sí, adelante. Ya. Yo ahora mismo estoy al costado de la embajada, en la parroquia. Estuve ayer en la tarde, vine ayer la semana pasada, ahora estuve toda la mañana. Hay alrededor de 350, 400 personas pernoctando en las afueras de la embajada, de las cuales 53 están en un galpón de la parroquia que está al costado de la embajada, y hoy día nosotros, como Servicio Jesuita Migrantes, estamos con ayuda de algunos privados instalando una carpa para que puedan sumarse 50 personas más. Tuvimos conversaciones ayer con la alcaldesa de Providencia y se ofreció la posibilidad de ir a un colegio que queda a media hora caminando desde acá, pero ellos no quieren irse. La gran dificultad acá es que no quieren irse por temor a perder el cupo. Han entrado solo una vez en la embajada, ellos dijeron, entramos a la embajada y la verdad ni siquiera sabemos con qué nos reunimos, pero dijeron que iban a avisar qué posibilidad de vuelo. El último vuelo ya salió hace 3 semanas. Entonces, el gran problema acá es tener información clara y oficial desde la Embajada de Venezuela. Y por otro lado hay un tema muy humanitario, o sea, por eso nosotros quisimos instalar la carpa, estamos pensando incluso en instalar la carpa al menos 2 meses, la situación acá va a ser para largo, y estamos gestionando comida para que tengan el día a día, viendo que tiene que ser comida que se pueda entregar, dado que no hay lugar para cocinar. Y ofreciéndoseles la posibilidad de ir 100 personas a un colegio, como decía, una media hora, no quieren irse. Ellos la posibilidad que están viendo ahora, porque han pasado desde posibilidad de huelga de hambre, de irse caminando a Venezuela, de forjar a la embajada, dijeron, bueno, ¿qué pasa si juntamos plata y nos vamos a Colombia? Porque en Colombia podríamos entrar, y recordemos que desde Colombia a Venezuela ya han viajado, yo conversé con un jesuita ya en Colombia, cerca de 35.000 personas de Venezuela, desde Colombia a Venezuela. Entonces, la gran dificultad acá es la embajada. El lunes, por medio de una llamada que yo hice a la Intendencia de Santiago, vino un abogado de la Intendencia y vamos a ver las situaciones migratorias de ellos, porque hay personas que ingresaron por pasos no habilitados, hay personas que están tramitando visas, hay personas que tienen sus visas de que cuando salga el avión o posible avión no sea una dificultad el no haber resuelto ante la situación migratoria. Ayer mismo, bueno, siguen llegando personas, sobre todo niños, niñas, adultos mayores, y esto va a ir incrementándose. Nosotros como Servicio Jesuita Migrante, sobre todo los últimos 2 meses, ha aumentado mucho la atención a personas venezolanas, y hay dificultades con los pagos de arriendo. Entonces ellos mismos me decían acá, yo mismo lo he podido ver como la atención de nosotros, cuando no se puede pagar el arriendo, bueno, hay un desalojo, y ante eso las personas se están viniendo para acá, las que están en Santiago, obviamente. Y va a ir aumentando, ya en la calle Bustos hay carpas más bien instaladas, se están creando una rutina dentro de todo lo caótico que es. Entonces se presenta la necesidad, con la dificultad que esto también está ocurriendo en Perú y en Ecuador, de tener información oficial desde la Embajada de Venezuela. Muchas gracias, José Tomás. Quería consultarle al señor canciller que nos acompaña por este tema, si ha habido contacto con la Embajada de Venezuela. Es evidente que es una situación compleja que ha ocurrido producto de la pandemia, que muchos países han cerrado sus fronteras, no todos los países han tenido una política de retorno de sus connacionales o extranjeros con residencia en el país, como Chile sí lo ha tratado de hacer, aunque aún quedan gente afuera, pero se ha hecho un tremendo esfuerzo. No sabemos si nos pudiesen informar qué es lo que ha ocurrido en los diálogos con la Embajada de Venezuela o de la Dirección Consular, señor canciller. Señor presidente, honorables senadores, primero yo quedé en deuda con el senador Moreira. Quedé en deuda de una pregunta anterior y se la responderé en último privadamente para no cambiar de tema. Él me hizo una pregunta de cómo era el tema de las relaciones con Brasil. Quedé en deuda, así que lo quiero dejar arriba de la mesa. Pero el tema que me plantean. Primero, presidente, tenemos en Chile aproximadamente, según estimaciones, unos 450.000 venezolanos.
Y efectivamente hay un grupo de ellos, podrán ser 400, 500, que con objeto de presionar a las autoridades venezolanas no quieren dejar la calle Bustos, porque de esa manera, bueno, son más visibles, generan una mayor noticia y exponen en la forma que pueden su ansiedad de volver a casa. Ahora, presidente, este no es el único grupo humano, no es el único grupo de nacionales que está teniendo un comportamiento como este. Yo diría que los seres humanos, cuando tenemos una situación de temor, lo que procuramos es estar cerca de nuestros seres queridos, no tenemos relaciones sociales, no tenemos nexos, y por bien o por mal, bueno, uno se junta con los propios y dice, en mi casa tendré techo, ya veré cómo lo hago, tengo una red familiar que me apoya. En un país distante, esas redes familiares no están. Por lo tanto, también es comprensible lo que está sucediendo. Pero quiero señalarle que la Cancillería visualizó a tiempo que esta es una nueva etapa de la crisis que estamos viviendo. En la primera etapa nos preocupamos de traer a los chilenos para que retornaran a Chile, ¿cierto? Son más de 60.000 personas que retornaron, ya sea porque abrimos las rutas aéreas o porque gestionamos que las compañías aéreas que tenían pasaje cumplieran, o porque los trajimos por vías distintas cuando habían aviones disponibles. Hoy día, un problema real son personas que quieren retornar a sus hogares, pero que los gobiernos tienen cerradas las fronteras y no les permiten ingresar a sus países y volver a sus casas. Si miramos nosotros la situación latinoamericana o sudamericana, salvo Brasil y Chile, todos los demás países cerraron sus fronteras y pusieron limitaciones para el retorno a sus nacionales. Y también esta es la situación que aqueja a los venezolanos. Así y todo, el 5 de mayo, un avión Conviasa, la compañía Conviasa, trasladó 134 venezolanos de regreso a su país. Y eso también aceleró la presencia de mayores personas por asegurarse de otra manera poder retornar a su país con un nuevo vuelo. Quiero decirles también de que, por ejemplo, el gobierno paraguayo contrató un avión de JetSmart para llevar el 21 de mayo, van a partir 180 paraguayos a Asunción, y hemos convenido que traiga alrededor de 50 chilenos de vuelta. Y por otro lado, un avión de la FACH va a viajar a Brasil el 22 de mayo a buscar abastecimiento médico, y hemos aprovechado que repatrie unos 50 brasileños para también colaborar, porque Brasil nos trajo también personas de zonas distantes que ellos organizaron. Es decir, estamos entre los países, dialogamos los cancilleres para ver quién sube a quién. Nosotros hemos traído, por ejemplo, gente de Uruguay a Chile, y los uruguayos lo han venido a buscar para llevarlos definitivamente a su país. Volviendo al caso particular de los venezolanos, más allá de las dificultades políticas que sabemos que existen y son profundas, hay un tema humanitario. En esa misión humanitaria, a quien se le ha encargado parte de la Cancillería de llevar adelante los diálogos es al embajador Sangüesa, Raúl Sangüesa, que me acompaña, que es el director consular. Y a nivel consular, obviamente que estamos dialogando con las autoridades venezolanas, porque nuestro interés sería que ellos estuvieran dispuestos a recibir a los venezolanos que quieran volver. Y con esa certeza en mano, nosotros podríamos ver en qué medida podemos gestionar de que algún avión que vaya a esa zona para traer chilenos de vuelta pudiera a su vez llevar venezolanos de retorno a casa. Es decir, si nosotros tenemos todavía un problema en Venezuela con chilenos que quieren retornar al país y que no pueden retornar al país, estamos viendo de qué compañías son, con quién tienen los pasajes, etcétera, para lograr hacer un vuelo. Y esto se podría hacer en definitiva de utilizar el vuelo que va, que no lleva pasajeros, y ahora llevaría, y que retornaría con chilenos de vuelta. Pero el problema está en que, a pesar de este ofrecimiento de avión de traslado, y a pesar de que estamos insistiendo que aquí tiene que haber un compromiso humanitario,
entendemos que hay dificultades de salud, hay una política de no recibir nacionales, pero esperamos, ansiamos de que esto cambie y que podamos efectivamente generar un proceso de repatriación unido con un proceso de retorno de chilenos al país. En definitiva, el embajador Sangüesa ha hablado con las autoridades consulares venezolanas, estamos esperando que ellos hagan al respecto algo, es decir, o bien que autorizan el retorno de los venezolanos a su país, o bien que ellos le otorguen protección consular a sus compatriotas en Chile que están sufriendo la carencia de hogar. Tal, por ejemplo, como lo ha hecho el Perú en Arica. El Perú en Arica cerró la frontera para que no pase gente de Arica a Tacna, pero ha financiado tanto la manutención como el alojamiento de una cantidad alrededor de entre 800 a 1000 peruanos en residenciales en Arica. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo hoy día a las autoridades venezolanas, o que abran la frontera para que puedan retornar, o bien que estén dispuestos a darles una protección consular a sus nacionales que están en forma muy significativamente, humanamente muy fuerte en Chile. Ese sería, señor presidente. Muchas gracias, ministro. No sé si el embajador quiere agregar algo más. Presidente, esto se inscribe en una estrategia que fijó el canciller. Primero fuimos a buscar los grandes grupos de chilenos y ahora estamos tratando de trabajar mediante un esfuerzo público-privado para ir a buscar grupos menores situados, por ejemplo, en América Central o más dispersos. A eso obedece la operación de Paraguay, que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno de ese país el próximo jueves, y hemos hablado con otros gobiernos en el mismo sentido, decir, mire, vamos a buscar enviar aviones comerciales, y esto ya significa asumir un determinado costo, a buscar a grupos más reducidos de chilenos, y no tenemos problema en llevar gente bajo bases de voluntariedad de regreso a su país. Estamos viendo caso a caso, estamos teniendo algunos países que nos están respondiendo de manera positiva, y estamos insistiendo con Venezuela. El eje es o protege o le da protección consular a su nacional en Chile, o en su defecto nos coopera para que esa gente pueda volver al país al que quiere estar. Muchas gracias, presidente. Una consulta. Yo entiendo que estamos frente a un problema humanitario. No sé qué tipo de respaldo va a poder dar organismos de Naciones Unidas que están presentes en nuestro país, tal como lo están haciendo el Servicio Jesuita de Migración para esta comunidad, lo que está haciendo la Municipalidad de Providencia, que entiendo que ha manifestado una buena voluntad. Lo que uno no sabe son los plazos. No sé si tenemos alguna información de plazos, o si la conversación con la encargado de Asuntos Consulares de Venezuela no han fijado plazos para poder facilitar esta operación. Entiendo que la operación abordará a la vez solamente una parte de los que están fuera de la embajada, porque en un avión no van a caber los 400 o tantos que estén pidiendo esto. A ver, para tener alguna dimensión, no sé si nos pueden precisar plazos, si tienen alguna. Senador Moreira. Sí, no, sobre lo mismo. A mí me gustaría conocer, no sé si lo dijo al principio, o yo no alcancé a escuchar porque no se escucha, de repente se va la señal. ¿Cuántos son las personas que hoy día, de distintas nacionalidades, si tienen ustedes un catastro, que quieren salir del país, de volver? ¿Cuántos son las personas que quieren volver a sus respectivos países? Y la otra pregunta es, ¿chilenos todavía quedan por llegar a Chile y que no han podido venirse por distintas dificultades de transporte? Presidente,
hablemos primero de los extranjeros que quieran retornar. Yo creo que pueden ser unos cuantos miles. Perdóneme que plantee una cifra de ese tamaño, unos cuantos miles. Porque fíjese que por colaboración entre el gobierno chileno y el gobierno boliviano, han pasado a la frontera sobre 1.500 personas en las últimas semanas, luego que convenimos con la ministra Longaric que la cuarentena hecha en Chile fuera reconocida en Bolivia. Y han pasado fácilmente más de 1.500 personas. Con el Perú ya se ha dialogado y esperamos que esta semana o la próxima los nacionales peruanos que están en el Perú, en Arica, puedan pasar a Tacna, y los chilenos que tenemos todavía en Lima y en otras partes diseminados, gente que está con su auto, caravana, etcétera, puedan retornar a Chile, y además permitir que un grupo de argentinos que quedó varado en Tacna pueda irse por el Paso Jama de vuelta a Argentina. Toda una operación aquí que estamos viendo. Pero si en estos dos grupos, de los que ya pasaron y los que pasarían inmediatamente, ya estamos hablando de 2.500 personas, imagínense. En un grupo pequeñísimo, 2.500 personas. Hace pocos días, ayer o antes de ayer, el alcalde Torrealba despedía a 120 personas que le dieron alojamiento en un establecimiento Amanda la Barca, en la comuna de Vitacura, que se fueron a Bolivia, también los recibieron allá por otro paso, el paso Ollagüe. Pero, a ver, lo que necesitamos antes de preguntar quién quiere marcharse es si la puerta va a estar abierta cuando se toque. Porque si no vamos a generar un fenómeno que puede ser difícil de controlar. Solo cuando el país respectivo diga, sí, yo estoy dispuesto a recibirlo, bueno, ahí trataremos de ver los países más cercanos más fácil, claro, con Bolivia, con Argentina, con Paraguay, el caso concreto, etcétera. Pero claro, llegar a Haití, llegar a República Dominicana, llegar a Venezuela, son palabras mayores. Pero ahí lo que la Cancillería ha pensado, y ha propuesto el embajador señor Sangüesa, es principalmente utilizar los aviones que van a buscar chilenos para traerlos y aprovechar esos aviones para que en la ida no vayan vacíos, sino que vayan con personas que quieran retornar. Pero por eso le digo, ahora, efectivamente, estas negociaciones empezaron con el gobierno, con las autoridades consulares de Venezuela, empezaron ya hace unos días por el embajador Sangüesa, porque además, hoy día o mañana va a llover, van a haber temperaturas bajas, hay niños, hay personas de edad, pero como dice José Tomás, las personas, a pesar que se han ofrecido mejores albergues, ya sea una iglesia que está muy cercana a otros lugares, ellos por temor a perder el lugar o porque entienden que ahí es donde más se puede expresar públicamente su situación, se niegan se niegan a abandonar ese lugar que tienen. Es un tema complejo. Porque son personas que han decidido retornar y va a ser difícil hacerles entender una situación diversa. Muchas gracias, canciller. Yo quiero agradecerle el intercambio de información. Entiendo que estamos muy sometidos a la voluntad política del gobierno de Venezuela y que pueda colaborar en lo que nosotros podamos colaborar. Estamos a disposición. Agradecerle al Servicio Jesuita de Migración que están colaborando directamente y también manifestar nuestra disponibilidad de colaborar en lo que se pueda en este momento tan delicado, en particular para estas cientos de personas donde hay niños involucrados también. Entiendo que es su forma de presionar el quedarse frente a la embajada. Que se la ha hecho otra oferta, pero tienen probablemente una incertidumbre muy grande. Nuevamente agradecerles, ponernos a disposición. Y nuevamente, ministro, muchas gracias
por la información que nos han brindado. Gracias, presidente. Consulta a los colegas. ¿Estamos? Solo como siempre, solo como siempre agradecer al canciller y al embajador Sangüesa que han hecho muy bien la pega. Felicitarlos. Gracias. Muchas gracias. Y saludar a mi colega Pizarro ahí. Los saludamos a los dos. Está igual de apestoso. Que sigan asintomáticos, y lo único que quiero decir es que está con mucho riesgo el senador Lagos. Está muy... Se disminuyeron las frecuencias de vuelo, pero ¿tiene una idea de cuál fue el esfuerzo que se hizo desde el punto de vista del Estado de Chile de traer? 72 vuelos. ¿Cuánto? 72 vuelos. Como 15.000. 42.000 en total. ¿O si colaboraron o no con recursos para esos efectos? Lo digo porque otros países cobran derechamente a los chilenos para repatriarlos. Entonces quiero saber cuántos chilenos volvieron al final de este esfuerzo, que fue muy grande. No es para que me lo conteste ahora, cancillera, es para que lo tenga en mente, que creo que es bueno sacarle... Sí, pero también hay otra pregunta, presidente. Presidente, una última pregunta que no me la contestó el canciller. No sé si está enojado conmigo, pero últimamente... No, yo dije que quería responderla. No. Lo que quiero decir es cuántos chilenos hoy día faltan por retornar de acuerdo a los antecedentes que ustedes tienen en su poder. 500 turistas. Sí. Y ahí se comienza a agregar. Ya, miren, la cantidad de vuelos que se gestionaron humanitarios o semejantes fueron 72 vuelos que se gestionaron. Así que habría que calcular aviones, son de 300 o 200 personas, pero podemos generar la información. En cuanto a la gente que está varada afuera, hay un problema primero de definición. ¿Qué entendemos por varado? Si entendemos por varado aquel que, teniendo pasaje aéreo, quería retornar y no lo pudo retornar, esa cifra será 1.000, 1.500 personas. Pero yo le digo que esa cifra es dinámica y esa definición, siendo correcta, tenemos que asumir otra realidad. Y es el chileno que ha concluido sus estudios y quiere volver. El chileno que se fue de migrante, le fue mal y quiere volver. Esas no son técnicamente varados, pero son chilenos y quieren volver. Entonces, es más complejo. Los varados, los que iban de turista y les tocó la mala suerte esto o no fueron precavidos, son esos, 1.000, 1.500 personas. Pero estamos llegando cada vez más personas que estaban estudiando fuera o eran migrantes y hoy día dicen, me quiero ir, me quiero volver a mi tierra. Entonces, ese es un número que tenemos que entender que va a crecer. Cada vez más un grupo va a sustituir al otro. Respecto de la pregunta del senador Moreira sobre Brasil, quiero decirles que con Brasil en esta crisis logramos primero que el aeropuerto de Sao Paulo siguiera siendo un aeropuerto de tránsito para Chile. Era muy fundamental porque Sao Paulo es el gran aeropuerto sudamericano. Cuando si lo teníamos cerrado, los aviones que venían de otras partes no podían desviarse a Chile. Luego permitieron de que el tránsito fuera mucho más prolongado, incluso por días. Luego dialogamos por teléfono y para eso firmamos un acuerdo que hubiera un tránsito garantizado y seguro. Y nosotros, por otro lado, le ofrecimos a ellos Santiago para traer las personas y sus aviones que venían del sudeste asiático. Con posterioridad hubo un diálogo para garantizar que los vuelos que venían del extranjero pasaban por Brasil para llegar a Chile con material estratégico, y me refiero a material médico, no es militar, pudieran pasar con seguridad. Yo diría que Brasil es un actor relevante, está hoy día con diferencias internas, miran a Chile con atención, principalmente porque ellos están en un proceso de apertura, ellos creen que es necesario simplificar el sistema tributario, abrirse más al extranjero, y creo que nosotros tenemos que aprovechar, como ustedes señalaron, el momento. El momento hoy día es propicio para haber firmado esto y para llevarlo a cabo. Bueno, luego decidirá el gobierno brasileño dónde va, donde también hay que mirar Brasil no solamente como Brasil Federación, sino que mirar especialmente Sao Paulo como unidad estadual. Sao Paulo como unidad estadual es hoy día la segunda economía individualmente considerada, creo, en Latinoamérica. Es
una realidad muy potente en sí misma. Eso es. Muchas gracias, canciller, por toda la información, porque tenemos una buena experiencia como esfuerzo país, tenemos un drama por esta situación que aún hay, no solamente chilenos varados en otro lado, sino varios extranjeros que quieren volver a su país, como el caso de los venezolanos acá, y veamos cómo esta crisis humanitaria que surge de la crisis sanitaria la podemos ir enfrentando y resolviendo a la medida de lo posible. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, a menos que alguien quiera hacer algún comentario. Yo, bueno, agradecer la invitación y a propósito de que acá, sobre todo con personas venezolanas, se ve que esto va a ser de largo plazo. En Perú, por lo mismo que decía el canciller, ya hay posibilidades. El mismo presidente Vizcarra fue la semana pasada a Tacna. En Bolivia se han hecho muy buenas gestiones, el mismo canciller, que va a haber que atender esta situación humanitaria acá, porque hoy día hay personas de la parroquia y el servicio de jesuita migrante, y esto va a ser bien largo, entonces ver si se puede haber alguna posibilidad, sabiendo que no se quieren ir lejos de acá tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Están llegando niños, hay desde un niño de 3 meses a una señora de 90 años, ese es el rango. Entonces, todo tipo de ayuda que se pueda ofrecer desde autoridades del gobierno central, acá, bienvenido. La situación a ratos es desesperante, pero por lo menos nosotros vamos a estar acá como lo hemos estado. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los colegas, a Jorge.